Muy bien. Lo que estamos viendo en este momento es el tema de herencia dentro de lo que corresponde a la programación orientada a objetos. Eh, Básicamente la herencia es una forma de poder reutilizar el software de tal manera que evite eh, tener que estar varias veces realizando código dentro de nuestro sistema, dentro de nuestra programación. Código que ya existe, ese código lo podemos usar eh, dentro de nuestra misma programación, ¿no? Para ello, eh, tenemos un ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, la clase trabajador. A esta le llamamos una clase padre o una superclase. Eh, y esta clase a su vez se encuentra formada por atributos y por métodos. Entonces tenemos para nuestro caso, el atributo código, nombre, apellido, y dentro de los métodos tenemos el método constructor y luego a los gets, que ustedes pueden verlos ahí, ¿no? Eh, Habíamos indicado que el tema es herencias, así que como vemos en esta imagen, el cajero, ¿no? Es un o una, es un trabajador, ¿listo? Lo que no pudiera ser del sentido contrario, ¿no? O sea, el trabajador es un cajero, no siempre, ¿no? El trabajador puede ser un personal de limpieza, el trabajador puede ser un vigilante, él puede ser un repartidor, puede ser el administrador. Dentro de los diferentes cargos que puedan haber o dentro de las diferentes labores que pueden haber dentro de la empresa, entonces no necesariamente este, el trabajador es necesariamente un cajero, ¿no? Como ustedes pueden ver, pero sí un cajero es un trabajador. Y como ustedes pueden ver, el cajero tiene sus propios campos, por ejemplo, la contraseña y si se encuentra activo o no, pero a la vez hereda los atributos de la clase trabajador, que son el código, el nombre y el apellido, ¿no? Entonces podemos tener otras subclases o clase hija y que heredan a su vez de trabajador. ¿Ok? Estos símbolos menos nos indican de que son de tipo privado, mientras que estos símbolos más nos indican que son públicos. Entonces, luego vamos a ver lo que estábamos visualizando al respecto de la programación. Lo primero que tenemos que hacer es, eh, a ver, tenemos entonces nuestro paquete llamado herencia y dentro de herencia tenemos, eh, por favor, el volumen, jóvenes, por favor, su volumen, jóvenes. Bien, listo. Entonces, habíamos indicado de que teníamos un paquete de herencia y dentro de herencia tenemos entonces nuestras clases, la clase trabajador, que es lo que acabamos de ver en este momento. Tenemos la subclase o la clase hija llamada cajero y nuestra clase principal que es la que nos va a permitir llamarlos a eso, ¿no? Entonces, de esta manera, por ejemplo, tenemos la clase trabajador donde hemos declarado de tipo privado, ¿no? Trabajador, será código, el código del trabajador, el nombre del trabajador y el apellido, que vendrían a ser los atributos privados que se encuentran en este momento de tipo privado. Luego tenemos una clase, el método constructor, eso tenemos acá, básicamente es la inicialización de estas variables que hemos declarado previamente, o de estos atributos que hemos declarado previamente, y los gets que se generan para cada uno de los atributos, ¿no?
Ya hemos visto en clases, se les ha explicado que para crear este método constructor de la superclase o de la clase padre, basta con hacer un clic derecho, insertar código, y dentro de la ventana yo puedo agregar el constructor, ¿no? Y me indica acá cuáles son los campos de los cuales, o de los atributos que voy a generar la clase constructor. Igualmente para los get, igualmente clic derecho, insertar código y elegimos acá se ha creado. Bien, y estamos en los gets. Bueno, como ya está creado, ya no aparece la opción, ¿no? Pero ahí igualmente pueden ustedes agregarlo. Bien, entonces, en este caso nosotros dentro de nuestra programación lo que hemos hecho es declarar lo que tenemos acá. Tenemos aquí en trabajador, entonces tenemos código, nombre y apellido, y eso es lo que estamos declarando en este momento acá, ¿no? Acá, código, nombre y apellido. Realizamos el constructor para estos atributos y también los get para ese atributo, ¿no? Queda ahí. Luego ya en la subclase, o la clase hija, declaramos entonces la clase cajero que extiende de trabajador. ¿Okay? O sea, quiere decir que esta clase pertenece o extiende de trabajador. Es una clase hija y el padre es trabajador. ¿Ok? Entonces, acá mismo lo que hacemos es declarar las variables propias de cajero, que sería el cajero contraseña y el cajero activo. Entonces, esos dos atributos son propios de cajero, ¿no? Y acá están. ¿Ok? Aquí están, ¿no? Cajero contraseña, cajero activo. Estos son únicamente que le pertenecen a cajero. Las otras variables, los otros atributos yo no los declaro. ¿Por qué? Porque ya son heredados. Basta con que yo ponga extend de trabajador y ya están heredados. Esta clase constructor, ¿sí? se declara. Eso tenemos que crearlo. Acá no se puede generar. Tenemos que tipearlo tal cual se encuentra en este momento. Y hemos creado acá también, mira, un mostrar datos, que vendría a ser un método, mostrar datos. Que sería este de acá, mostrar datos. Entonces, este mostrar datos lo que hace es llamar a getTraCódigo. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo le digo, por ejemplo, así, ven? TraCódigo, ¿no? Porque yo he declarado esta variable, ese atributo está declarado. Entonces, si nosotros tenemos el concepto de que es una herencia, por lo tanto, se supone que el TraCódigo, que vendría a ser un atributo que se ha declarado en la clase, acá está, TraCódigo, que se ha declarado en la clase, en la superclase, en la clase padre, debería heredar, ¿no? Porque eso es la idea, ¿ok? Entonces, pero justamente porque existe otra de las características de la programación orientada a objetos que se llama el encapsulamiento, entonces no es tan sencillo como que yo tengo el padre y inmediatamente hereda el hijo, sino que hay ciertas restricciones. Entonces, sí es posible la herencia, pero tiene ciertas restricciones, ¿no? No es porque tú seas hijo de tu padre, ya inmediatamente eres dueño de las propiedades de tu padre. No es así, ¿cierto? Primero tu padre tiene que heredártelas y eso tiene que hacérsela no de boca. Es decir, yo no te puedo decir, ¿sabes qué? Esto es tuyo, sino que esto es tuyo y acá están los documentos. Entonces, lo mismo sucede acá. No porque yo haya declarado en la clase, o sea, acá, en la clase trabajador, haya declarado a este atributo llamado TraCódigo, inmediatamente al extender de trabajador, inmediatamente ya heredó. No. ¿Ok? Entonces, hay ciertas restricciones y puedo hacer dos cosas, ¿no? O yo entrar acá, por ejemplo, a trabajador
y declarar a esta variable ya no privada, sino por ejemplo declararla de tipo protected. Si yo declaro de tipo protected, entonces ya no voy a tener ese problema acá, ¿no? En cajero. Ya no voy a tener ese problema. ¿Okay? Entonces ya se dan cuenta, se retiró pero si yo le pongo protected, entonces ya no estoy haciendo encapsulamiento. Cualquier persona puede entrar y también manipular mis datos. Entonces, por eso es que no se utiliza, en este caso al menos, ¿so? No utilizamos el protected, sino utilizamos el private, el privado, para poder declarar, me está generando acá error, ¿no? Variable, pero para eso utilizo los gets. ¿Y de dónde salen los gets? Están acá, aquí. Get tra código, get tra nombre, get API, que es lo que yo voy a utilizar aquí. Get tra nombre, get API y los get tra código, ¿no? Que es lo que tenemos acá, pero como eso son como una, perdón, como una función. ¿Sí? Entonces, a ver,